Nos vamos a la discusión del informe de minoría presentado por la diputada Alexandra Brenes. Gracias, diputado. Y es que a mí el día de hoy me parece hasta desacertado esta discusión del proyecto de ley de bioetanol, principalmente porque quiero hablar de la resolución del 25 de marzo de 2026, es decir, hace menos de un mes, que emitió la propia Secretaría de Energía, que es quien regula esto. Y es que cuando estamos hablando que este proyecto pretende la implementación del uso obligatorio de bioetanol y la propia Secretaría Nacional de Energía, suspende dentro de su resolución una prórroga al decir que nosotros no estamos preparados para el uso de bioetanol. Y más que nada porque dentro de la ley de 2023 habla que su implementación será a partir del 1 de abril de 2026. Y es entonces cuando sale esta resolución, el 25 de marzo, por la propia Secretaría, para decir que nosotros no contamos actualmente con las condiciones técnicas, regulatorias y de mercados necesarias para el manejo de bioetanol. ¿Y esto qué quiere decir? Que no contamos con una infraestructura, es decir, no estamos preparados. Pero adicional, reconocen dentro de su propia resolución que necesitamos más tiempo para poder tener una implementación. Y lo más, para mí, irónico de todo esto es que el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo dentro de su artículo, si no me equivoco, número 8, dice que este proyecto comenzará a regir a partir de su promulgación. Es decir, que si en 2 semanas termina la discusión en este pleno de la Asamblea y el presidente de la República sanciona esta ley, entonces sí estaríamos preparados. La realidad es que no estamos preparados y esto lo afirma dentro de su resolución la propia Secretaría Nacional de Energía. Sin embargo, yo creo que Panamá y sus gobiernos viven en una constante improvisación con el tema de negocios, porque este proyecto de ley no tiene hoy en día en este país, no lo es una industria desarrollada. Una industria desarrollada. Y quiero decirles también que para poder hablar de industrias que se quieren implementar en este país, tenemos dentro de nuestra Constitución el artículo 283, que habla y que dice principalmente que el Estado tiene que implementar comisiones técnicas donde se pueda desarrollar una actividad económica. Y es aquí donde yo vuelvo y pregunto, porque este proyecto de ley no viene de ahora, viene de 2011, después 2014, después 2023 y ahora nuevamente en 2026. Si han tenido todos estos años para poder tener esas comisiones técnicas de desarrollo, para hablar de una implementación, y que fue lo que se aprobó en 2023, que su implementación iba a ser a partir del 1 de abril de 2026, ¿dónde están los estudios técnicos, los sustentos, las reuniones, las actas que realmente validen que nosotros hoy estamos preparados para ello? Si la propia resolución dice que no estamos preparados, y yo no quiero venir a decir algo que no lo dice la resolución, y es que dice: se concluye que para el 1 de abril de 2026 el país no contará con las condiciones necesarias para la implementación del uso de bioetanol anhidro en las mezclas de gasolinas, manteniéndose pendiente la discusión y análisis de una propuesta de ley en la Asamblea Nacional que contempla reformas para la adecuada ejecución del programa. Y abajo dice: hasta tanto se cuente con las condiciones necesarias, tales como el desarrollo de la siembra y cosecha de la materia prima requerida, la adecuación de las infraestructuras para la producción nacional de bioetanol,
anhidro, la adecuación de las terminales de almacenamientos de combustible, donde se efectuarán las mezclas con gasolinas y adecuaciones a la cadena de comercialización para el manejo apropiado de gasolina oxigenada. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos preparados como país, a pesar que hayan leyes desde 2011 que digan que nosotros necesitábamos el bioetanol. Esta improvisación es un sinsentido, es un negocio porque nadie ha podido decir lo contrario, por más que hayan dicho en todos los espacios públicos que han podido decir que esto va a apoyar al productor nacional, que esto va a generar una cantidad de empleos y que también principalmente es un proyecto ambientalmente sostenible, cosa que tampoco es real. ¿Y por qué digo que tampoco es real? Es porque dentro de la Comisión de Comercio se recibió el 20 de enero de 2026 una emisión de concepto de todo este proyecto. Una emisión de concepto del propio Ministerio de Ambiente que cuenta con 1, 2, 3, 4 páginas. Dentro de estas 4 páginas hay 6 valiosas propuestas que, adivinen, tampoco fueron tomadas en consideración en el primer debate de este proyecto. Y aquí es donde yo me pregunto, si la Secretaría Nacional de Energía, que emite esta resolución y que arriba dice Gobierno Nacional con paso firme, y mi ambiente dice Gobierno Nacional con paso firme, ¿cuál es la falta de articulación dentro de los canales de comunicación con estas propuestas que se hicieron y que ninguna sola se tomó en cuenta? Y es por eso que me pregunto por qué, si aquí hay propuestas de expertos ambientales en que dicen que no es sostenible, no se tomaron en cuenta por parte de la Secretaría Nacional de Energía. Además de esto, hay alguien que no me puedo pasar por alto, y es, nuevamente, Gobierno Nacional con paso firme, una carta de Acodeco. Esta carta la recibí en mi despacho el 5 de febrero de 2026 porque yo no comencé a investigar del bioetanol desde marzo. Yo comencé a investigar del bioetanol, a enviar mis cartas desde el mes de octubre que llegó este proyecto a la Asamblea. Y Acodeco habla de un punto muy importante que ahora voy a poderles comentar, pero también parte de lo que ustedes han dicho de parte de la Secretaría Nacional para poder defender este proyecto de bioetanol es que 1, va a generar empleo y 2, que es ambientalmente sostenible. Así lo han vendido este proyecto de ley. Es así. Pero también yo mandé carta a Mitradel, donde hice una serie de preguntas, porque si estamos hablando de una generación de empleo que en teoría podría ser masiva y que ustedes hablan de 30.000, aproximadamente de 30.000 empleos, donde 10.000 van a ser empleos directos y 20.000 van a ser empleos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente 20.000 va a ser la importación, que es lo que va a empezar a competir con el productor nacional, y que 10.000 empleos van a ser para los productores nacionales. Y eso no lo invalido, porque así sean 1.000 empleos que se generen, es positivo. Pero no podemos decir que es realmente lo que impulsa o la motivación de hacer este proyecto de ley. Aquí dice, en una de las preguntas que yo hice a Mitradel, es cuántas denuncias por procesos administrativos y sancionatorios de la Dirección Regional de Trabajo se han mantenido o se han recibido para procesos de sindicatos que tienen que ver con esto. Y dice que hay 5 procesos activos por diferencia de salario mínimo. Yo he hecho mi propia investigación con los productores que se han atrevido a hablar, porque aquí hay un tema, y es que también hay productores que están a favor de esto porque son productores independientes que van a contratar a estos pequeños productores para que puedan hacer el trabajo. Y el salario
que ganan estas personas está aproximadamente en $2.14 con bulto arriba ya del camión. Esa es una. Pero además, cuando estamos hablando de que empleo, parte de las recomendaciones que hizo Mi Ambiente dentro de un foro que organizó el diputado Ernesto Cedeño, es que no bastaba únicamente con decir que era ambientalmente sostenible, sino que era importante que se mejoraran las condiciones de vida de esos trabajadores, porque es un esfuerzo físico muy sacrificado. Esas propuestas tampoco las veo, ni siquiera por parte del Mitradel, para proponer dentro de este proyecto. Pero sí habla de las diferencias de salarios mínimos que reposan 5 denuncias, procesos activos dentro de Mitradel. Y que además estamos hablando de trabajadores estacionales. ¿Qué significa esto? Que no tienen salario los 12 meses del año. Pero aquí dentro de las propuestas de la Secretaría Nacional de Energía y del del ministro de Presidencia, Orillac, no veo nada que favorezca realmente al trabajador. No las veo. Entonces, no podemos llamar que es, uno, ambientalmente sostenible, porque aquí tenemos 6 propuestas que no fueron incluidas, ni tampoco podemos hablar de que va a generar N cantidad o mayor cantidad de empleos y que es para los trabajadores, porque no hay una sola propuesta y artículo que hable ni de capacitación, ni de los trabajadores, ni mejorar la vida de estas personas. Ahora quiero ir al último punto, y es la carta de la Codeco. No la podía dejar por fuera. ¿Pero por qué? Porque si yo creo que hay algo que le ha preocupado a todos los panameños, es cuando se habla de la obligatoriedad de decir en su artículo número 2 que el proyecto de ley es obligatorio para todos los panameños, sin darnos la opción a elegir, que está contemplado dentro de nuestra Constitución en su artículo 49, pero también en su artículo 298. Y a mí me sorprende cómo cambia de parecer las personas después de haber enviado cartas que hablan precisamente de esa potestad de elegir. Yo quiero leer taxativamente lo que dice la Codeco en este sentido, y es que dice: el proyecto de ley número 443 es contrario al artículo 49 de la Constitución Política, ya que se limita la libertad de elección de los consumidores al imponerse una sola opción de mercado, es decir, todos los panameños estaremos obligados a poder tener bioetanol en nuestras mezclas de gasolina. No es opcional, es obligatorio para todos los panameños si este proyecto se aprueba en este pleno de la Asamblea. Pero además dice: el proyecto de ley 443 es contrario al artículo 298 de la Constitución Política, ya que en términos generales limita la concurrencia en el mercado. Y aquí esta carta me encantó porque esta carta tiene 3 páginas por parte de la Codeco, donde hablaba de la contradicción que hay con la Constitución Política. Entonces, yo creo que sí es importante que así como el gobierno nos trae este tipo de proyectos para poder debatirlos, que honestamente con esta resolución, lo vuelvo y lo repito, es un sinsentido cuando decimos que no estamos preparados para una implementación por la infraestructura, por el mercado, por la falta de sustento técnico que también está validada dentro de nuestra Constitución en su artículo 283 y que hoy no se toma en cuenta. Todos sabemos que este proyecto de ley, colegas, es inconstitucional. Probablemente no soy yo la autoridad competente para poder decirlo, se llevará a la Corte una vez se pueda aprobar en este pleno, pero es inconstitucional desde el artículo 283, desde el artículo 49 y desde el artículo 298 de nuestra Constitución.
Entonces, yo quiero dejarle claro al país que estamos discutiendo hoy un informe de minoría, yo estoy sustentando el informe de minoría, pero además de eso, estamos hablando de un proyecto por las dos situaciones que expliqué anteriormente, que no es ambientalmente sostenible por las consideraciones que mi ambiente, siendo hoy un ministerio del Estado, lo dice en su carta, y que tampoco se trata de la generación de empleo. Entonces yo también invito al gobierno a ser claros y a decir, es que esto es un negocio, y es un negocio porque no es rentable que hagamos un negocio para que sea opcional, sino para que sea obligatorio. Pero no podemos seguir engañando a la gente diciéndole que este es un proyecto que va a traer N cantidad de beneficios al país. ¿Sabe por qué, panameño? Y ahora le hablo a usted, porque ninguna de las personas de la Secretaría Nacional de Energía, en ningún foro, ninguno de los especialistas que han venido a hablar en reuniones por fuera, en el primer debate, la primera pregunta era, ¿cuál va a ser el beneficio para todos los panameños? ¿Va a bajar con esto la gasolina? La respuesta es no, no podemos garantizar eso. Entonces, ¿cuál es realmente el beneficio? El beneficio es que es un negocio que no te da la potestad a ti, panameño, para poder elegir, que no es ambientalmente sostenible y que realmente cuando hablamos de una generación de empleo estamos hablando de favorecer la importación y no a los productores nacionales. Le pido a todos los diputados de este pleno que podamos reflexionar, leer el proyecto, cuestionar, leer la Constitución nuevamente y que ustedes vuelvan a replantearse si este es un proyecto que constó o que consta con una consulta ciudadana, que al sol de hoy eso tampoco está. Entonces, la tarea no se la dejo a las personas que han venido a apoyar este proyecto porque ustedes vienen por un propósito y una misión. Se la dejo a los diputados que hoy, mañana, pasado, tienen la potestad de elegir y que estoy dejando por fuera en mi ponencia quienes del Ejecutivo tienen negocios directamente con el bioetanol y que se van a favorecer. Así que sin más, diputados, gracias. Iniciamos la discusión del informe de minoría presentado por la diputada Alexandra Brenes.